Afganistán. Afganistán, oficialmente República Islámica de Afganistán, es un país sin salida al mar ubicado en el corazón de Asia. El país se encuentra geográficamente en Asia Central, agrupado dentro de un bloque regional entre el subcontinente indio y el Medio Oriente, como una entidad religiosa, etnolingüística y geográfica relacionada con la mayoría de sus vecinos. Limita con Pakistán al sur y al este, con Irán al oeste, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, y con la República Popular China al noreste a través del corredor de Wakhan. En los últimos años las guerras y los conflictos se han sucedido en el país. En 1978 tuvo lugar la Revolución de Saur. El fuerte hostigamiento de los fundamentalistas islámicos provocó la intervención del Ejército Rojo en apoyo del gobierno, mientras que la guerrilla recibía el apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones musulmanas. En 1989 se retiraron los soviéticos, aunque la guerra civil prosiguió. En 1996 los talibanes impusieron un régimen basado en la Sharia. En 2001 los Estados Unidos derrocaron al gobierno talibán apoyados por una coalición internacional, como reacción a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y respondiendo a una política de persecución del grupo Al-Qaeda en la región por parte del gobierno estadounidense. Historia. Antigüedad. Las excavaciones de los yacimientos prehistóricos permiten saber que los humanos vivían en lo que hoy es Afganistán hace al menos 50.000 años, y que las comunidades agrícolas de la zona fueron de las primeras en el mundo. El territorio fue un punto de encuentro donde numerosas civilizaciones interactuaron y a menudo pelearon. Ha sido el hogar de varios pueblos a través de diferentes épocas. El territorio fue habitado por distintos pueblos, destacándose los iranios, que tuvieron una importante función en el desarrollo de las civilizaciones en Asia Central. El territorio fue incorporado a importantes imperios, entre ellos el Imperio Aqueménida, el Imperio Macedónico, el Imperio Maurya y el Imperio Árabe. Época premusulmana. De la prehistoria en el país se conoce todavía poco. Sin embargo, las misiones francesas, con sus excavaciones, descubrieron en Mundigak 7 niveles de civilización que se escalonaban desde el cuarto milenio hasta los alrededores del año 500 AC. Los arios, provenientes del actual Irán, llegados del oeste, ocuparon el país en una época indeterminada y establecieron su etnia básica. Bajo los aqueménidas, Afganistán, íntegramente conquistado por Ciro, rey de Persia, fue dividido en 5 satrapías por Darío I. La Pax Iránica reinó en el país durante 2 siglos, lo que le permitió participar del gran esplendor de Irán y dejarse impregnar por la reforma religiosa de la conquista de Alejandro Magno en el año 331 AC. Provocó, más que en cualquier otra parte, una simbiosis entre Grecia, Irán y la India. Pero subsistían las satrapías que, a la muerte de Alejandro, libraron una lucha intestina. Los Seleucidas, la dinastía india de los Maurya y el reino de Bactriana dominaron el país sucesivamente. A finales del siglo II AC nuevas invasiones arias impusieron la preponderancia de la tribu Kusana, que alcanzó su apogeo bajo Kujula-Kasa, en Gr. Kofulo-Catfises, en el SIDC y bajo la dinastía Kaniska en el SI. A pesar de la presencia de otras corrientes religiosas, como el altar del fuego en Surjikotal, el país se entregó entonces al budismo, como muestran manifestaciones arquitectónicas como el gran santuario de Bamiyan. Su enorme auge fue solamente frenado por la nueva preponderancia de Irán bajo los sasánidas, en el siglo III DC, y las invasiones de los hunos blancos o heftalíes, turco-mongoles, que trajeron la inseguridad y la opresión. Islam e invasión mongola. En el 651 los sasánidas fueron vencidos por los ejércitos árabes, conquista de Arak, que ocuparon el país. Los árabes se enfrentaron a una viva resistencia que impidió una conquista árabe completa e hizo que la islamización fuese muy lenta. La antigua Capici, región de Kabul, no fue convertida hasta finales del siglo IX, y hasta el siglo Shii subsistieron numerosos principados, tanto vasallos como independientes. En el norte, los samaníes, iranios originarios de Samán, cerca de Balj, consiguieron la hegemonía. Los mercenarios turcos que habían reclutado, originaron una nueva era. En 962, uno de ellos, Alp-Tighin, se hizo independiente en la región de Ghazni. Sus sucesores, sobre todo Mahmud, 999-1030, a la cabeza de la dinastía Ghaznawi, extendieron su dominación hasta Isfahán, y lanzaron 17 expediciones contra la India. Convirtieron Ghazni, rival de Bagdad, en un centro notable, donde brillaron artistas y escritores, entre ellos Ferdowsi, el poeta nacional de Irán.
Estos desaparecieron bajo el empuje de príncipes afganos, los guríes, que usurparon el poder. Desde entonces, afganos y turcos afganizados proporcionaron príncipes y mandos a las monarquías indomusulmanas. Esta avanzada civilización de los siglos XI y Shi, comparable a la del Afganistán budista de siglos anteriores, se hundió bajo la invasión de Gengis Khan, que se ensañó particularmente con el país, 1221-1222. A las devastaciones mongolas se añadieron las de Timurlan, Tamerlán, quien se hizo coronar en Balj, en 1370. Este fue culpable, entre otras cosas, de la ruina del importante sistema de riego, de lo que ya no se recuperaría jamás. Sin embargo, en torno a Herat se desarrolló el renacimiento timurí, iniciado con el Shah Rukh Mirza, 1405-1447, y llevado a su cúspide por Husayn y Baikara, 1469-1506, junto con Mir Ali Sirnawai. El Afganistán oriental, encerrado en sí mismo, vivió cierto renacimiento cuando el turco Babur, se instaló en Kabul en el año 1504 y conquistó la India, donde fundó la dinastía de los grandes mongoles, aunque siguió siendo para ellos una provincia lejana y olvidada. En la misma época, el Afganistán occidental pasó al poder de los Safawi de Irán, dinastía Durrani, imperialismo extranjero y reformas. La decadencia de los mongoles y el debilitamiento de los Safawi, a principios del siglo XVIII, hicieron que las inquietas tribus afganas recuperaran sus libertades y permitieron el nacimiento del Afganistán moderno, gracias a la rebelión y la declaración de independencia de Mir Uwais, jefe de la tribu de los Khilzai. Pero los Khilzai tuvieron que afrontar el movimiento nacional de Nader Shah, que conquistó Kandahar y Kabul en 1738. Un oficial de Nader, Aman Khan, de la tribu de los Abdalíes, se proclamó rey en Kandahar, tan pronto como Nader Shah fue asesinado, 1747, y fundó la dinastía de los Durraníes, primera dinastía afgana independiente. Este intervino repetidas veces en la India, como sus antecesores, y constituyó un reino extenso pero inestable. Su sucesor, Timur Shah Durrani, que trasladó su capital a Kabul, mantuvo la paz en el reino, pero, tras su muerte, sus hijos y jefes tribales se disputaron su sucesión, 1793. Finalmente, Dost Muhammad, cuya presencia se data desde 1818, fue reconocido emir en Kabul, 1838, y fundó la dinastía de los Baratzai o Muhammadzai. Renunció a las provincias indias y se dedicó por entero a Afganistán, convertido en estado tapón entre los imperios británico y ruso. Dost Muhammad, unas veces víctima y otras veces beneficiario de la intervención británica, durante la Primera Guerra Anglo-Afgana, 1839-1842, fue sustituido por Sujah al-Malk, 1839, y, después tras una insurrección y la aniquilación del ejército británico de Alexander Burnes, 1842, fue restablecido en el trono a cambio de aceptar un protectorado británico. La presión rusa sobre el Asia Central llevó en 1878 a una segunda guerra afgana contra Gran Bretaña, y Abdur al-Rahman Khan, 1880-1901, hubo de reconocer las fronteras de la línea Durand en 1893. Los esfuerzos de Habib Alla, 1901-1919, y de Aman Alla Khan, 1919-1929, para sacar a su país del aislamiento, fueron anulados por la voluntad británica de reforzarlo. Solamente la Tercera Guerra Afgana, llamada de la Independencia, consagró el pleno reconocimiento de la soberanía de Afganistán. Armisticio de Rawalpindi, 8 de agosto de 1919, y Tratado de Kabul, 22 de noviembre de 1921. Aman Alla Khan inició la modernización del país. Constitución, 1922, Código Administrativo, 1923, Comienzo de la Instrucción Femenina, 1924, Nueva Constitución, 1928, viaja a Europa y se hace coronar rey. La reacción conservadora no tardó mucho. El soberano fue derrocado, y un aventurero, Habib Alla Khan, ejerció durante 6 meses una sangrienta dictadura. Nadir Shah, pariente de Aman Alla Khan, elimina al usurpador y se hace proclamar rey en 1929. Instruido por la experiencia, reemprendió con prudencia las reformas, pero fue asesinado en 1933. Le sucedió su hijo Mohamed Zahir Shah, de cultura francesa y adicto a ideas nuevas, quien hizo que su país entrara en la Sociedad de Naciones, 1934, y abrió progresivamente el país a la influencia exterior.
En 1937 firmó el Pacto de Sadabad con Turquía, Irán e Irak, pero no se dejó arrastrar a la Segunda Guerra Mundial. Relaciones diplomáticas. La división de la India planteó de nuevo el problema de la línea Durand, además de que Zahir reivindicó los territorios de los afganos que vivían en el nuevo estado de Pakistán, problema del Patanistán. La crisis se prolongó hasta 1963, cuando se firmó un acuerdo con Pakistán. Casi al mismo tiempo se firmó un acuerdo con China. Resueltos estos problemas exteriores, Zahir dio una nueva prueba de voluntad reformadora al hacer aprobar, en 1964, por la Asamblea Constituyente, una nueva constitución y al estimular la escolarización de las mujeres, a las que en 1959 se había concedido el derecho de no llevar velo. La ayuda internacional, en la que participaban la República Federal de Alemania, Estados Unidos y, sobre todo, la URSS, acuerdos de 1964, empezó a ser más importante. Revolución e invasión soviética. Tras las reformas de Zahir, una crisis de modernización sacudió el país, poco preparado para una transformación. En 1965 se creó por un grupo de intelectuales, del PDP, Partido Democrático del Pueblo, una escisión dentro del partido gobernante, que acabó por dividirse, en 1967, en dos partidos, el Khalq y el Parcham, que se enfrentaron violentamente en movimientos de agitación estudiantil, 1969, dando como resultado un parlamento incapaz de legislar. Además, en 1970 y 1971, las cosechas fueron catastróficas y el hambre asoló el país. Esto provocó un cambio de gobierno, aunque la inestabilidad continuó. El 16 y 17 de julio de 1973, un golpe de estado militar, dirigido por Sardar Muhammad Daud, primo y cuñado del rey, y apoyado por los dos partidos de la oposición, derrocó a Zahir Shah, quien salió hacia el exilio hacia Roma. Fue proclamada la República. Pero la reforma agraria, que obtuvo poco apoyo, y el autoritarismo del presidente condujeron al derrocamiento de este en abril de 1978. El socialista Nur Muhammad Talaki tomó el poder, pero, aunque de inspiración comunista, el nuevo régimen evitaba cuidadosamente toda alusión al marxismo. Sin embargo, el dominio soviético, directo o indirecto, aumentaba. En diciembre de 1978, se firmó un tratado de amistad y de cooperación entre Kabul y Moscú, que permitía, entre otras cosas, a la URSS intervenir militarmente para proteger el país. Afganistán se encontraba entonces en plena anarquía. Unos 200.000 afganos, entre ellos la comunidad kirguiz del Pamir, se refugiaron en Pakistán. Se hablaba de 300.000 muertos en 17 meses, de 12.000 a 15.000 presos políticos, de provincias sublevadas, regiones enteras que escapaban al poder central y combates violentos. El 14 de septiembre de 1979 fue asesinado Nur Talaki. Su sustituto, Hafizullah Amin, anunció a la vez su fidelidad al Kremlin y la adopción de medidas en favor del Islam, reparación de mezquitas. Pero a su vez fue derrocado y ejecutado cuando se produjo la intervención militar soviética de diciembre de 1979, que instaló en el poder a Babak Karmal. La prolongada intervención soviética tuvo como efecto la intensificación de la guerrilla interior, apoyada logísticamente desde el exterior por Pakistán, EU y China, y la manifestación, en el mundo occidental y en el mundo islámico, de numerosas reacciones antisoviéticas. Asimismo provocó un éxodo masivo de la población hacia Irán y Pakistán, 3 millones en 1985. Tras la invasión del país por la URSS, en diciembre de 1979, 120.000 soldados soviéticos se establecieron en Afganistán. La resistencia afgana se dividió en 7 partidos políticos suníes establecidos en Peshawar y 8 partidos chiitas establecidos en Irán. Los partidos suníes, el 80% de la población afgana es suní, eran mantenidos por Pakistán y recibían armas de EU. Los chiitas administraban el centro del país, Hazarayat, que mantenían liberado casi en su totalidad desde 1979. Una guerra de 10 años enfrentaría a un ejército soviético pesado y poco motivado, y una guerrilla legitimada por el Islam y el nacionalismo. El gobierno y los soviéticos controlaban las grandes ciudades y los ejes de comunicación, la resistencia dominaba el campo. En el interior del país, la resistencia se dividió en centenares de pequeños frentes, correspondiendo a menudo a la segmentación por comandantes locales, en general, intelectuales venidos de las ciudades, mullá, o pequeños notables. Entre 4 y 5 millones de refugiados se instalaron en Pakistán o en Irán.
Babrak Karmal, al frente del Partido Comunista y del Estado afgano, de diciembre de 1979 a 1986, no consiguió establecer el régimen socialista y revolucionario que soñaba. El partido estaba minado por la división entre la facción Khalq, mayoritaria y radical, que recluta sus efectivos sobre todo de la etnia Pashto, y la facción Parcham, más moderada. Los comunistas aparecían además, como el partido del extranjero. Implicaciones internacionales. Estados Unidos pretendió oponerse a la brecha abierta por los soviéticos en los países del tercer mundo durante los años 70, preparando represalias contra la URSS, y aumentaba la amenaza que la ocupación de Afganistán suponía para el control del Golfo Pérsico. El momento culminante de su ayuda financiera y militar fue la entrega a la resistencia de misiles antiaéreos Stinger, 1986. Arabia Saudí se preocupó por impedir cualquier incursión de Irán, entonces en guerra con Irak. Se esforzó en constituir un frente de fundamentalistas suníes, reclutados sobre todo entre la etnia pashto, en perjuicio de los chiitas e incluso de los suníes de habla persa, llamados impropiamente tabziks, susceptibles a los ojos de los saudíes, de preferir a Irán. Pakistán, bajo la égida del general Zia-ul-Haq, cuya política proseguiría tras su muerte, 1988, tenía dos objetivos: eliminar la amenaza soviética con el fin de evitar quedar atrapado entre Afganistán y la India, aliados de la URSS, pero también establecer una especie de protectorado en un futuro Afganistán islámico. A pesar de las ofensivas sangrientas, sobre todo entre 1984 y 1986, los soviéticos no pudieron vencer en batallas decisivas contra la resistencia, ni siquiera cerrar la frontera con Pakistán. La guerra impidió también cualquier posible tregua con los Estados Unidos. Cada año, en noviembre, una mayoría aplastante de los países miembros de la Asamblea General de la ONU pedía la retirada de las tropas soviéticas. Desde su llegada al poder en 1985, Gorbachov se esforzó por salir del punto muerto militar y eliminar el obstáculo que representaba la cuestión afgana para la nueva distensión. Gobierno de Najibullah y Guerra Civil Karmal, reelegido jefe de Estado y secretario general del partido, enero de 1986, fue desplazado de este último cargo y del poder por Muhammad Najibullah, mayo de 1986. Najibullah, en 1987, lanzó un llamamiento a la reconciliación nacional e hizo adoptar en noviembre una constitución que no tenía influencias comunistas. En abril de 1988, los acuerdos de Ginebra ratificaron el calendario de retirada de las tropas soviéticas, sin que se llegara a un verdadero acuerdo político. Las últimas tropas soviéticas abandonaron el país en febrero de 1989. Su partida no permitió a la resistencia afgana apoderarse de la capital, sumida en numerosos conflictos tanto étnicos como políticos. En Peshawar, los moderados, en gran medida partidarios del anterior rey Mohammad Zahir Shah, y pertenecientes a la élite tribal, se opusieron a los fundamentalistas que preconizaban un Estado islámico y que eran apoyados por el ejército pakistaní, los hermanos musulmanes árabes y Arabia Saudí. El jefe de los fundamentalistas, Gulbuddin Hekmatyar, tomó posiciones claramente antioccidentales y lanzó ataques armados contra los otros grupos mujahidines, liderados por Masuster, del Valle del Panjshir. Un gobierno interino de Afganistán formado en Peshawar en febrero de 1989 por los partidos suníes, bajo la presión de Pakistán, no consiguió unir a los comandantes mujahidines del interior, acostumbrados a una gran autonomía, ni a los chiitas. Se llegó a una fase de estabilidad precaria. Las grandes ciudades pasaron a estar controladas por el régimen, en tanto que el campo lo estaba por los mujahidines. Pero la guerra había perdido su aspecto ideológico, por cuanto el régimen de Kabul había renunciado a su supremacía sobre el consumismo. El BPA cambió su nombre en 1990 por el de Hizb Watan, Partido de la Patria. Por su parte, muchos mujahidines luchaban más por conservar el poder local que habían adquirido que por crear una improbable república islámica. Estados Unidos y la Unión Soviética, dada su voluntad de poner fin a uno de los últimos conflictos del tiempo de la Guerra Fría, se comprometieron en septiembre de 1992 a interrumpir sus entregas de armas a todos los bandos de la lucha en Afganistán, acuerdo que entró en vigor en enero de 1992. Al perder el apoyo soviético, Najibullah, que además había de enfrentarse a graves disensiones en el seno de su propio partido, vio debilitarse su posición en los primeros meses de 1992. Su propuesta de un alto el fuego unilateral no logró la aceptación de las organizaciones de la resistencia.
mientras la ONU multiplicaba sus intervenciones tratando de establecer una regulación política del conflicto, los mujahidines acentuaron su presión en el norte. En abril, se hicieron con el control de todo el país, y obligaron a Najibullah a dejar el poder. Un consejo islámico, resultante de un pacto entre las diferentes facciones de la resistencia, se hizo cargo interinamente del gobierno del país, bajo la dirección de Sigbatullah Mojadedi. Mas usted fue nombrado ministro de Defensa. En junio, Mojadedi cedió el poder a un consejo dirigente de 10 miembros, presidido por Burhanuddin Rabbani. Sin embargo, pronto se reprodujeron las antiguas rivalidades entre mujahidines y etnias, y en agosto Sheikh Makhtiar lanzó una gran ofensiva contra la capital. Los enfrentamientos entre milicias fundamentalistas y fuerzas gubernamentales causaron más de 2000 muertos y provocaron el éxodo de más de un tercio de la población. Esta segunda batalla de Kabul fue acompañada de una multiplicación de los combates por el resto del país. Un consejo de 1335 delegados eligió a Rabbani jefe de Estado por un período de 18 meses, diciembre de 1992, y designó a 50 de sus miembros para formar un parlamento con poderes constituyentes, enero de 1993. En marzo las distintas facciones alcanzaron un consenso para que Gulbuddin Hekmatyar, dirigente de Hezb Islami, ocupara el puesto de primer ministro, a la vez que ratificaban la elección de Rabbani. Desde la invasión estadounidense, collage que demuestra la fuerza armada extranjera y las visitas de diplomáticos estadounidenses a Afganistán. En diciembre de 2001, después de que el gobierno talibán fue derrocado y se formó el nuevo gobierno afgano, Hamid Karzai, el presidente, la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ayudar a la administración Karzai y proporcionar una seguridad básica. Las fuerzas del talibán también comenzaron a reagruparse dentro de Pakistán, mientras que más tropas de la coalición entraron en Afganistán y comenzaron la reconstrucción del país devastado por la guerra. Poco después de su caída del poder, los talibanes comenzaron una insurgencia de recuperar el control de Afganistán. Durante la próxima década, la ISAF y las tropas afganas tuvieron muchas ofensivas contra los talibanes, pero no lograron derrotarlos plenamente. Afganistán sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, debido a la falta de inversión extranjera, la corrupción del gobierno y la insurgencia talibán. Mientras tanto, el gobierno afgano fue capaz de construir unas estructuras democráticas, y el país cambió su nombre a la República Islámica de Afganistán. Se hicieron intentos, a menudo con el apoyo de los países donantes extranjeros, para mejorar la economía del país, la salud, la educación, el transporte y la agricultura. Las fuerzas de la ISAF también comenzaron a entrenar a las fuerzas de seguridad afganas. En la década posterior a 2002, más de 5 millones de afganos fueron repatriados, incluyendo algunos que fueron deportados por países occidentales. Para el año 2009, un gobierno en la sombra talibán comenzó a formarse en partes del país. En 2010, el presidente Karzai intentó mantener negociaciones de paz con los líderes talibanes, pero el grupo rebelde se negó a asistir hasta mediados de 2015, cuando el líder supremo de los talibanes, finalmente, decidió hacer una copia de las conversaciones de paz. Después de la muerte de Osama Bin Laden en mayo de 2011 en Pakistán, fueron asesinados muchas figuras prominentes afganas. Las escaramuzas en la frontera entre Afganistán y Pakistán se intensificaron y muchos ataques a gran escala por parte de la red Haqqani basada en Pakistán también se llevaron a cabo a través de Afganistán. Estados Unidos culpó a elementos criminales dentro del gobierno pakistaní en el aumento de los ataques. 17 El gobierno de Estados Unidos gastó decenas de miles de millones de dólares en ayuda para el desarrollo de más de 15 años y más de $1.000 millones en gastos militares durante el mismo periodo. La corrupción de los contratistas de defensa y de desarrollo occidentales y afganos asociados alcanzó niveles sin precedentes en un país donde el PIB nacional es a menudo solo una pequeña fracción del presupuesto anual del gobierno de Estados Unidos para el conflicto. Después de las elecciones presidenciales de Afganistán de 2014, Ashraf Ghani Ahmadzai se convirtió en presidente en septiembre de 2014. La guerra de Estados Unidos en Afganistán, guerra más larga de América, terminó oficialmente el 28 de diciembre de 2014. Sin embargo, miles de tropas de la OTAN lideradas por Estados Unidos han permanecido en el país para entrenar y asesorar a las fuerzas del gobierno afgano. La guerra de 2001 a la fecha se ha traducido en más de 90.000 muertes relacionadas directamente con la guerra, que incluyen los insurgentes, los civiles afganos y las fuerzas gubernamentales. Más de 100.000 han resultado heridos. Gobierno y política.
La situación política actual de Afganistán es compleja y confusa. 9 años después del derrocamiento del movimiento talibán a raíz de la intervención en el país de la coalición liderada por los Estados Unidos a finales de 2001, a finales de 1379 de la Égira. El gobierno, instaurado por la comunidad internacional y posteriormente refrendado por el órgano legislativo elegido por voto popular en 2005, controla la capital y no mucho más del resto del país, que continúa siendo muy inestable resistente al nuevo régimen. Existen aún focos de talibanes que buscan mantener e incrementar su poder regional. Las Naciones Unidas y otras organizaciones desempeñan un papel crucial en la reconstrucción del país. De cualquier modo, es muy difícil predecir qué va a ser del mismo a largo plazo, aunque el ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, confirmó la ayuda económica y militar al gobierno afgano para el establecimiento del orden interno del país asiático. En septiembre de 2005 se celebraron elecciones parlamentarias. 5 años después, en 2010, fueron convocadas nuevamente. Desde 2014 el presidente es Ashraf Ghani. El Parlamento de Afganistán es bicameral, sus cámaras son la Cámara de los Ancianos y la Cámara del Pueblo. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, HRC, Afganistán ha firmado o ratificado. Afganistán es considerado el país más peligroso del mundo para las mujeres. Además de la pobreza y la corrupción, Afganistán es el país más peligroso donde pueda vivir una mujer si se toman en cuenta otros factores como la salud, la violencia sexual y no sexual, la violencia doméstica y la discriminación económica. El índice de mortalidad materna es de 1 cada 11 partos, el 87% de las mujeres son analfabetas y hasta el 80% padecen matrimonios forzados. Las mujeres no tienen acceso a servicios sanitarios básicos, ni a recursos financieros y carecen de libertad para elegir pareja. Según una encuesta realizada por la Thomson Reuters Foundation en 2011 y el International Rescue Committee, las mujeres corren mayor peligro por la falta de acceso a servicios médicos y la violencia de sus congéneres, que por las bombas y el mantenimiento de las hostilidades. La violación no está penada por la ley. Las mujeres deben taparse la cara para poder ver a un hombre que no es su marido o su hijo. Para ello se cubren con el burka completo, pieza de tela que cubre la cabeza y deja solo una rejilla de tela para ver. No pueden salir solas de casa. Ser azotadas públicamente es el castigo por mostrar los tobillos, usar tacos altos, lavar ropa en público, asomarse al balcón de su casa, viajar en taxi sin su tutor legal, padre, hermano o marido. También son castigadas por apariciones públicas, ya sean en revistas, libros, televisión, radio e, incluso, baños públicos, ir a reuniones donde haya varones extraños o estrechar la mano o tocar a un hombre que no sea su marido. Durante el gobierno talibán, las mujeres tenían prohibido estudiar, excepto la religión, trabajar, hacer tratos comerciales, usar maquillaje, pintarse las uñas, reírse en voz alta, vestirse con colores, ser fotografiadas o filmadas. Los derechos constitucionales de las mujeres son avasallados continuamente y las mujeres que quieren dedicarse a la función pública o a la política son perseguidas y acosadas. A pesar de que la nueva constitución afgana de 2004 prohíbe cualquier tipo de discriminación y distinción entre los ciudadanos de Afganistán, se sancionan leyes inconstitucionales contra las mujeres, como la que las obliga a obedecer las exigencias sexuales de sus esposos y otorga a los mismos el derecho a retirar la manutención básica, incluyendo los alimentos, si ella se niega, o la que da la custodia de los hijos exclusivamente a los varones. El 80% de las mujeres sufre violencia doméstica, conducta que no está penada en Afganistán. Los cambios desde la caída del gobierno talibán son cosméticos. Los cambios de la nueva constitución no son respetados y las mujeres continúan padeciendo los mismos problemas, a pesar de las supuestas mejoras legislativas. El matrimonio forzado, el matrimonio de niñas menores de edad y la violencia doméstica son prácticas muy extendidas y aceptadas. Las mujeres víctimas de violencia sexual son encarceladas acusadas de crímenes contra la moral. Las mujeres que huyen de sus casas por malos tratos también son encarceladas. En 2017 Donald Trump lanzó su arma más poderosa contra el país, la Q-43. Puedes suscribirte gratuitamente para apoyar al canal y poder ver así más vídeos similares. Los likes también me llegan al corazón, muchas gracias y hasta la vista.